les brinda una cordial bienvenida a la segunda sesión del curso de capacitación virtual denominado De la planeación estratégica a la operatividad diaria, dirigido a los servidores públicos del Poder Legislativo del Estado y que está siendo transmitido a través de la plataforma Zoom, gracias al apoyo técnico que nos brinda el personal de la Dirección de Gestión y Vinculación Social a cargo del licenciado Daniel Ramírez León. A nuestros asistentes virtuales les pedimos apagar el micrófono y usar el chat de la plataforma para formular y captar anticipadamente sus preguntas por escrito, conforme a la exposición del tema. Asimismo, les comento que para tener derecho a la constancia, se requiere de cumplir con el 100% de asistencia. Agradecemos a todos su interés por participar en este curso. En este evento nos acompaña la doctora Sonia Escalante López, quien es directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa, a quien les damos la cordial bienvenida. Buenos días a todos. Bienvenidos. Por supuesto, buenos días. Con nosotros el maestro en ciencias, Ismael Camacho Castro, quien en esta ocasión es el facilitador de nuestro curso. Gracias, licenciado. En estos momentos cedemos el uso de la voz, sin más preámbulos, para que nuestro maestro Ismael Camacho pueda continuar con el temario del curso de capacitación de la planeación estratégica a la operatividad diaria. Adelante, maestro Ismael. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. ¿Sí pueden ver ya la presentación? Sí, la vemos bien. Correcto. Muchas gracias. Pues haciendo una breve reseña de la sesión anterior para ponernos en sintonía y darle continuidad al tema, así como para que puedan también allegarse de los contenidos quienes asisten por primera vez, o esta segunda sesión es su primera conexión. Vamos a hacer una breve reseña muy acotada de todo el temario de la sesión pasada. En la sesión pasada se señalaba que pues un administrador es un gerente directivo, como deseen llamarle, según si están haciendo alusión al sector público o a la iniciativa privada, pues son aquellas personas que trabajan en las organizaciones o instituciones responsables de supervisar el mejor aprovechamiento de los recursos de las instituciones y que dicho aprovechamiento realmente se aboque al cumplimiento de los objetivos y metas predefinidos previamente. Para ello, pues es necesario trabajar en grupos de trabajo, para lo cual es ingente, es necesario coordinar los esfuerzos individuales en pro de alcanzar esa gran variedad de objetivos y metas que se definen. Dentro de los recursos que se administran, pues existe una gran variedad que va desde los edificios públicos o la infraestructura hasta el consumible de oficina, si lo queremos ver en esa trazabilidad de magnitud o de tamaño. Claro, destacando sobre todo en este proceso el recurso humano, tanto de los trabajadores como nuestros clientes o nuestros usuarios, los usuarios de los bienes y servicios que nosotros producimos u otorgamos. Para poder lograr esto, entonces, el administrador, el responsable, debe llevar a cabo los procesos de planeación, organización, y dirección y control de los recursos para alcanzar con eficacia y eficiencia las metas que se han definido. Esto, eficacia y eficiencia, se convierte entonces en las dimensiones que utilizaremos para medir el desempeño organizacional. Y decimos que una institución, una organización alcanza un alto desempeño organizacional cuando define objetivos y metas pertinentes, es decir, objetivos y metas para la provisión de bienes y servicios que el ciudadano o que nuestro cliente requiere, demanda, necesita, y que a su vez, en caso de que tenga cuotas de recuperación, se está proveyendo dicho bien o servicio
a un costo razonable o con un consumo de recursos, razonable. Es decir, tenemos que producir los bienes y servicios de una manera rentable. Entonces, estas dos medidas del desempeño organizacional, eficacia y eficiencia, son las que utilizan los administradores para medir el desempeño organizacional en pro de alcanzar las metas de la institución, y que el desempeño organizacional aumenta en la medida que aumentan el logro en estas dos dimensiones. Para que quedara muy bien definido qué entendemos por eficacia y qué entendemos por eficiencia, esta última tiene que ver con la utilización adecuada o más productivamente posible de los recursos que se cuentan. Es decir, una organización es eficiente cuando se reduce al mínimo los insumos y el tiempo que demanda producir un bien y servicio. Sin embargo, no es la única dimensión. La más importante es la de eficacia. Es decir, tenemos que identificar los objetivos y metas más adecuados para la institución y trabajar para alcanzarlos. Una institución, una organización es eficaz cuando define los objetivos y metas apropiadas y trabaja para alcanzarlos. Es decir, y al final del día los alcanza, los logra. Trazando o mapeando estas dos dimensiones, podemos tener un plano cartesiano de 4 cuadrantes, donde en la parte superior derecha tenemos aquellas instituciones con una alta eficiencia y una alta eficacia. En la esquina inferior izquierda tendríamos aquellas instituciones u organizaciones con una baja eficacia y una baja eficiencia. Esto nos sirve para, primero, identificar en qué cuadrante es en el que más permanecemos actualmente y trabajar en pro de alcanzar el cuadrante de la esquina superior derecha. Es decir, lograr trabajar en una institución con una alta eficacia y una alta eficiencia. Y eso se logra si realmente definimos los objetivos y metas correctas y si realmente destinamos los recursos de que disponemos para alcanzarlos. Podremos medirlo si como resultado al final del día logramos generar bienes y servicios para nuestros clientes internos y externos a un costo razonable, es decir, a un costo asequible. El resto pues son otras dimensiones en las que podemos ir trazando nuestro quehacer, pero este deberá ser nuestro objetivo. Para contextualizar la función de planeación, que es la que habremos de trabajar el resto de la capacitación, pues es necesario identificar que en el proceso administrativo completo se da de la función de planeación, organización, dirección y control, si lo queremos ver como funciones puras del sector privado, pero que también aplican al sector público. Sin embargo, generalmente lo desagregamos a más etapas para comprender o para equiparar el proceso administrativo con el ciclo presupuestario. Destaco dentro de las funciones de administración la primera, que es la de planeación, que es en la que vamos a trabajar, y decimos que la planeación realmente es el producto de identificar los objetivos y metas adecuadas, de trazar las alternativas o cursos de acción que habremos de seguir en pro de alcanzar estos objetivos, así como identificar y distribuir de la mejor manera la diversidad de recursos de que se dispone. Como resultado del proceso de planeación, entonces tendremos una estrategia. La estrategia agrupa los objetivos y metas que se persiguen, los cursos o alternativas de acción seleccionados como más viables o más rentables para alcanzar dichos objetivos, así como la estimación anticipada de los recursos que habrán de administrarse en el proceso. Para la organización, dice, pues deberán establecerse las estructuras de relaciones formales y funciones con que habrá de operar la institución.
Y decíamos que este proceso, si bien tiene una mayor flexibilidad en el sector privado, en el sector público está acotado al marco normativo que lo rige. En el sector público, la estructura organizacional nace de una ley orgánica, nace de un decreto de creación, si en el caso de ser un organismo, y se enriquece a través de un reglamento interior y de un manual de organización. En estos documentos se definen las estructuras formales y el nivel de desagregación de las mismas. Es decir, si la organización de que se trate habla de direcciones, aquí define cuántas direcciones va a tener, cuántos departamentos tendrá bajo su cargo y detallará las funciones y la interrelación de esas funciones entre cada uno de ellos. Generalmente se detallan a una mayor profundidad en un manual de organización, donde se incorporan además otras funciones no consideradas en el documento que le da vida, pero que se enriquecen de otro marco normativo que les da obligaciones. Háblese de obligaciones en materia de contabilidad gubernamental, de transparencia y rendición de cuentas, de disciplina financiera y todas aquellas relacionadas con el Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, aunque no vengan en un decreto de creación, no vienen las funciones para el administrador, digamos, del área. Bueno, la Ley General de Contabilidad me da obligaciones, yo tengo que incorporarlas en un manual de organización, esas funciones, para que queden claramente especificadas. Como resultado de esta organización, entonces tenemos un documento escrito donde se detallan los niveles jerárquicos, la interrelación, la supeditación jerárquica de unos a otros y las principales funciones por desempeñar. En la función de dirección, decimos que para realmente lograr sinergias en el desempeño del trabajo, en el desempeño de las funciones, y que el resultado del grupo en su conjunto sea mayor que la separación individual de los esfuerzos de cada uno de los trabajadores, se tiene que echar mano, ya sea del poder que me otorgan los documentos, del poder que me da este reglamento, ese decreto, este manual, así como de la personalidad y de la capacidad de influencia y persuasión de los directivos, así como hacer uso de las mejores habilidades de comunicación y coordinación para lograr que individuos y grupos trabajen en armonía y de la mejor manera para alcanzar los objetivos y metas trazadas. Para ello, pues se debe de motivar, comprometer y cohesionar a los grupos de trabajo. Para controlar, decimos, se debe de definir qué se va a medir y cómo se va a medir. Generalmente, una parte de la función de control se da durante la planeación, pues es durante la planeación que se definen los objetivos y metas, pero también se define una buena parte los instrumentos de medición que habrán de utilizarse durante el ejercicio, durante el desempeño de las funciones. No obstante, pueden enriquecerse durante la etapa de control. Decíamos que cuando iniciamos en estos procesos de control bajo el esquema presupuestal actual, que es una presupuestación basada en resultados, las asignaciones de recursos deben de darse a través de los programas presupuestarios. Y para construir los programas presupuestarios se echa mano de una metodología denominada metodología del marco lógico. Quienes participaron de los talleres de construcción de los programas podrán focalizarse en ese momento en que se llevó a cabo un proceso de planeación donde se definieron los objetivos más apropiados para atender el problema público que le da origen a la institución o a cada una de las áreas. Y en ese mismo proceso se diseñaron los instrumentos de control a utilizar en el futuro. Es decir, definimos indicadores y medios de verificación que deberán de utilizarse durante el ejercicio para medir el desempeño en cada uno de los objetivos y poder identificar a golpe de vista aquellas desviaciones representativas respecto de las metas que se programaron para cada uno de los objetivos.
hacer un monitoreo oportuno, permite identificar esas desviaciones y tomar la mejor de las decisiones. Esas decisiones tendrán que ver si la desviación en el cumplimiento de metas se debió a una deficiencia en el proceso de planeación, una insuficiente canalización de los recursos o la materialización de otros riesgos externos que están afectando el desempeño interno. Entonces, el control conlleva amalgamar el resultado de la planeación y su aplicación durante el ejercicio, durante el desempeño de las funciones propias de la institución u organización. Ninguna de las funciones de la administración, decimos, es una fotografía. Todas ellas son un proceso dinámico. Es decir, se separan para cuestiones de estudio, de análisis, pero se lleva a cabo la planeación durante todo el año. Se llevan a cabo funciones de programación durante todo el año. Se dan funciones de control durante todo el año. Y se deben de estar llevando procesos de control durante todo el año. Ahora sí, situados que la planeación es una parte de la administración, empezamos a desarrollar la etapa de planeación, que es la que nos ocupa en este curso. Y decíamos que para el sector público, ya nos abocamos al sector público, decimos que mediante la planeación se deben de fijar objetivos, metas, estrategias y prioridades. Que con base en dicho resultado también deben de asignarse recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución. Finalmente, mediante este mismo proceso deben coordinarse acciones y evaluarse los resultados. Entonces, la planeación es un proceso bastante amplio y ambicioso. Vamos a ver más adelante que acorde al nivel en que se esté llevando la planeación, se pueden estar cumpliendo la totalidad de los objetivos o una parte de los mismos. Que para contextualizar la planeación, ahora sí, en el sector público, generalmente lo desagregamos a través de las etapas del ciclo presupuestario, partiendo precisamente por la etapa de planeación. Que en la planeación es la etapa en que se definen los objetivos cuando se dan a primer nivel, pero también se identifica a qué objetivo superior se está alineando el proceso de presupuestación cuando se dan a través de procesos iterativos o planeación de segundo nivel. Que una vez que se definieron los objetivos a los cuales se habrá de alinear nuestro quehacer, se lleva la programación de metas acorde al calendario de ejecución y acorde a la disponibilidad de los recursos que se demandan y que se transfieren durante el ejercicio del gasto. Que es en esta etapa donde se ejecutan las acciones definidas en estas etapas y se le da un seguimiento al cumplimiento de las metas calendarizadas en la etapa 2. Que cualquier desviación retoma la ejecución de acciones para poder canalizar el cumplimiento de metas o reforzarlos en caso de que éstas se estén dando conforme a lo programado. Que en esta etapa se lleva a cabo la evaluación generalmente externa de los programas definidos en la etapa previa para verificar generalmente su diseño, sus resultados, su impacto, etcétera. Y que tanto los resultados del ejercicio del gasto como de las evaluaciones se incorporan en los documentos de rendición de cuentas, generalmente en el documento denominado cuenta pública. Y aquí detallamos cada una de las etapas que acabamos de mencionar. Si mal no recuerdo, nos quedamos al cerrar esta lámina, donde definíamos los principales objetivos de la planeación. Y decíamos que una planeación, una adecuada planeación, marca una dirección, reduce la incertidumbre, reduce los desechos y las redundancias y establece metas y criterios de control. La primera de ellas decimos que una buena planeación marca una dirección porque a través de ella se debe de comunicar a los empleados
cuáles son los principales objetivos o los más importantes objetivos que la institución persigue, pero a la vez situar al trabajador en lo individual y comunicar cuál es el nivel de desempeño que se espera de cada uno de ellos para contribuir al logro de los objetivos superiores. Al hacerlo, se está promoviendo la unidad y la cohesión entre los grupos de trabajo y con ello lograr que el desempeño grupal sea mucho mayor, esa sinergia sea mucho mayor que los esfuerzos individuales. Sin planeación, pues los grupos de trabajo o los individuos podrían estar trabajando para fines contraproducentes a los definidos. Es por ello que en esta etapa es muy importante no solamente definir los objetivos adecuados, sino tener los procesos de comunicación también más acertados para hacerlos llegar a cada uno de los trabajadores independientemente de los niveles jerárquicos que priven hacia el interior de la institución. En la segunda etapa, en la reducción de la incertidumbre, decimos que una buena planeación reduce la incertidumbre porque obliga a los directivos a mirar hacia adelante. Es decir, un buen proceso de planeación debe de poder anticipar los cambios y considerar qué impactos futuros puedan tener en el desempeño organizacional. Ello obliga a preparar los diversos cursos o alternativas de acción que más convengan para mantener el nivel, los objetivos y el nivel de metas planteados previamente. Ojo, y destacábamos también esto en la sesión pasada. La planeación no reduce o elimina los cambios ni la incertidumbre. Lo que hace es obliga a los directivos a prever de mejor manera los cambios y poder reaccionar de la manera más adecuada, más eficaz para lograr los objetivos ya definidos. Este proceso de planeación puede aparejarse y puede ser una muy buena herramienta cuando se trabaja de la mano también con el desarrollo de los procesos de control interno. Los procesos de control interno deben de retomar los riesgos identificados en la etapa de planeación y detallarlos hacia cada una de las áreas internas de la institución, por lo que se enriquece lo que es la administración de los riesgos. La otra parte, el tercer objetivo de la planeación es reducir los desechos y las redundancias. Más aún cuando hay una planeación detallada, es decir, una planeación de segundo nivel, que es donde se describen claramente los medios y los fines, es decir, qué es lo que se quiere lograr y el detalle de cómo se va a lograr cada uno de los objetivos. Así, los participantes durante la ejecución permiten eliminar las duplicidades y las repeticiones innecesarias de actividades que están llevando diversos participantes en diversos grupos. Señalábamos que una herramienta muy útil en esa planeación detallada es el desarrollo de cronogramas de actividades, donde se liste cada una de ellas, se describa qué productos vamos a tener como ejecución de cada una de las actividades, quiénes deben de participar en el desarrollo de dicha actividad y quiénes serán los clientes o usuarios de dicha actividad. Una actividad va a tener como resultado un documento, un bien o un servicio. ¿Quiénes serán los usuarios de ese bien o servicio una vez que superó nuestra etapa? Para, con base en ello, valorar los atributos de calidad o las características mínimas que debe reunir ese bien o servicio por el siguiente usuario dentro de la cadena de valor. Estas son generalmente herramientas de mucha ayuda. Que si bien podemos no estar acostumbrados a desarrollarla y nos puede ser arduo el trabajo la primera vez que se documenta. Posterior a ello, se vuelve una rutina cada vez más flexible y cada vez más enriquecida. Finalmente, el cuarto objetivo de la planeación es establecer metas y criterios de control. Ya está bastante atendido el tema. Sin embargo, decimos que en la etapa de planeación se debe de agregar, además del objetivo y meta planteada, el instrumento de medición y acreditación del logro. Lo señalábamos que los indicadores son el instrumento idóneo, así como
un elemento de acreditación que son los medios de verificación. ¿En qué documento, en qué reporte, en qué estadística podremos nosotros contrastar realmente el cumplimiento respecto de la meta programada? Esto nos podría situar en un contexto de nivel de cumplimiento y con base en ello detonar los medios de control que señalan las desviaciones representativas y canalizan a las áreas tomadoras de decisiones para que éstas hagan lo pertinente. Sin una adecuada planeación, entonces, no puede haber un control efectivo. Y sí, hasta aquí nos quedamos. No sé si haya alguna pregunta al respecto antes de continuar a la siguiente etapa. No hay nada en el chat, licenciada Elizabeth. No, al momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Al menos que alguien quiera hacer alguna pregunta mediante el micrófono, puede encenderlo. Al parecer no hay dudas. No hay, perfecto. Continuamos entonces. Atendido lo previo, entonces, para continuar ahora sí en la planeación y en el desempeño laboral, ya no a nivel institucional, sino más que nada a nivel de grupos y a nivel individual, generalmente nos hacemos las siguientes preguntas, o cuando menos yo también lo cuestionaba. ¿Vale la pena planear? ¿Les va mejor a las instituciones, organizaciones o directivos que planean respecto de los que no? Y en este apartado podríamos estar muy tentados a decir de manera generalizada, sí, le va mejor a los que planean. La verdad es que no es una generalización, no es una regla, perdón, no es una regla. Sin embargo, sí hay una generalización. Aunque no es una regla, la planeación formal, ya en la sesión pasada también hablamos de la planeación formal e informal. La planeación formal es aquella que deja evidencia, un sustento documental respecto del producto del proceso de evaluación. Es decir, si producto de ello se documentó un documento de planeación donde defina los objetivos, las estrategias y las principales actividades a seguir para lograr cada uno de los objetivos planteados. Y la informal es aquella que vive en nuestro pensamiento, que reacciona del día a día y que generalmente tiende a ser utilizada por las instituciones o organizaciones demasiado pequeñas o para controlar el trabajo individual o de pequeños grupos. Entonces, cuando hay una planeación formal y una posterior implementación acorde a lo planeado, generalmente, ese se relaciona con una mayor productividad, con una mayor rentabilidad o con una mayor calidad de los bienes y servicios que la institución o la organización produce. Aquí incorporamos temas de rentabilidad porque aplica al sector privado. Pero cuando hablemos de rentabilidad para el sector público, pues habremos de hacer alusión al menor consumo de los recursos y del tiempo que se destinan para producir un bien o servicio o medirlo respecto de otros referentes, otras instituciones, organizaciones en otras latitudes, municipios, estados, etc. Cuando se lleva a cabo el proceso también de planeación, debe de considerarse el ambiente externo. En este apartado, dice, es muy importante identificar si estamos llevando a cabo la planeación para el siguiente ejercicio, partimos nuevamente de la separación del ciclo presupuestario para su análisis. Si estamos llevando a cabo el proceso de planeación, es muy importante identificar el contexto externo. Y en él debemos de incorporar qué existe en el exterior que puede afectar mi desempeño interno y qué desarrollo yo de manera interna que pueda aprovechar mejor el escenario que está fuera de mi frontera, fuera de mi control. Generalmente se utiliza mucho en estos esquemas la herramienta de análisis FODA. Es decir, qué oportunidades y qué amenazas
puedo yo incorporar a mi proceso de planeación? Dentro de ese ambiente externo hay que considerar todo tipo de afectaciones u oportunidades que pueda tener. Háblese de afectaciones legales, económicas, sanitarias, de seguridad, meteorológicas, etc. Todas las que, acorde a los objetivos o acorde a los bienes y servicios que yo estoy planeando otorgar, pueden verse afectados por ese ambiente externo. Debe de considerarse además las regulaciones gubernamentales que aplican al proceso de planeación. En esta parte, pues hay que considerar que si yo estoy planeando hacer un edificio para mejorar la infraestructura y mejorar ciertas funciones, digamos, del proceso legislativo, pues, ¿qué regulaciones aplican al proceso constructivo de los edificios públicos? Tanto a la planeación del proceso constructivo, a la ejecución, a la asignación de recursos y a la rendición de cuentas del proceso constructivo. ¿Y qué regulaciones aplican al mismo proceso de planeación? ¿Cómo debo documentar? Si estoy desarrollando funciones netamente administrativas, pues hay que ver qué regulaciones en materia de planeación aplica. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la ley de planeación, tanto general como local? ¿Qué dice la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria en materia de planeación? ¿Qué dice la ley de disciplina financiera en materia de planeación? ¿Qué dice la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público? Perdón, la ley general de contabilidad gubernamental en materia de planeación. Porque todas esas regulaciones debo de incorporarlas en el producto, en el resultante del proceso de planeación. Debo de considerar, también todas las fuerzas ambientales internas que afectan el desempeño que puedan afectar el desempeño organizacional. Es decir, aquí puse como ejemplo los sindicatos, que el grueso de mi mano de obra, que el grueso de mis trabajadores son sindicalizados. ¿Cómo es el clima laboral entre ellos? ¿Qué riesgo hay de que se materialice una huelga durante el ejercicio? ¿Cuáles serían sus principales demandas? ¿En qué posibilidades estoy yo de atender ese nivel de exigencia? ¿Cuál sería mi margen de negociación para hacer frente a estas obligaciones sin violentar el marco regulatorio y que los trabajadores queden lo más satisfechos posibles? ¿Qué otras fuerzas ambientales cruciales pueden afectar también el proceso de planeación? ¿Cuáles son las cargas de trabajo? ¿Cuáles son las incidencias que afectan el desempeño laboral? Si estoy en una auditoría, ¿cuál sería el estimado de demandas y denuncias, tanto del exterior como de la propia Comisión de Fiscalización del Congreso, que pueden incidir mi proceso auditivo? Perdón, de auditoría, no auditivo, de oído. Entonces, todas estas consideraciones, todos esos elementos, debemos de incorporarlos en el proceso de planeación. Y otra cosa importante que debemos de tener en cuenta como directivos es que las organizaciones necesitan tiempo para madurar sus procesos de planeación. Generalmente, los autores señalan que para quienes realmente incursionan en llevar a cabo procesos de planeación formal por primera vez, requieren al menos 4 años de planeación formal sistemática para incidir realmente en el desempeño, es decir, para tener una afectación representativa en el crecimiento del desempeño organizacional. Planeación e implementación, el ambiente externo, las regulaciones y relaciones con las fuerzas ambientales y el tiempo, todas ellas afectan las opciones de los directivos y el efecto en la planeación dentro del desempeño organizacional. Es decir, entre más planeación e implementación tenga yo, entre mejor consideración tenga el ambiente externo,
más alternativas o cursos de acción habré de considerar en caso de que se materialicen los riesgos previstos en la etapa de planeación. Ahora sí, vamos a empezar a detallar los productos de la planeación. Decíamos anteriormente que una adecuada planeación obliga a definir objetivos, metas y estrategias. ¿Qué es cada una de ellas? El objetivo, pues es la definición de los resultados deseados, sean individuales, grupales u organizacionales. Pero esa definición de objetivos no debe ser un esquema azaroso o de voluntades. Debemos de acotar, sí, mi objetivo es adelgazar y adelgazar en 6 meses. Mi objetivo es ser millonario. Mi objetivo es tener una casa con 5 recámaras y 2 piscinas. Mi objetivo debe estar acotado, primero, a la realidad que priva y a las obligaciones que me autoimpongo o que me impone el exterior. Las organizaciones tienen obligaciones y el proceso de planeación debe partir de esas obligaciones y del margen de maniobra que tengan para atender dichas obligaciones. El legislativo no puede estar llevando a cabo de planeación de ejercicio de funciones de desarrollo social, porque no está dentro de sus funciones. Sus funciones es emitir y actualizar el marco normativo que rige, que será el marco de actuación para el Ejecutivo, que es el ejecutor ahora sí de las acciones comprendidas dentro de ese marco normativo. Entonces, la planeación debe de darse dentro del marco regulatorio y en atención a la razón de ser de la institución en este caso. Entonces, la definición de sus objetivos debe atender esa obligación, pero también debe de conocer la situación que priva, la problemática que detona dicho escenario. Ejemplo, si yo estoy en la Secretaría de Desarrollo Social y voy a hacer un programa de trabajo para atender necesidades alimentarias, es porque está dentro de mis funciones y de mis obligaciones. Y en ese proceso debo de conocer cuál es la situación que priva, cuál es el diagnóstico situacional en materia alimentaria dentro de la geografía en la cual yo tengo facultades de acción. Tengo que saber quién padece la problemática, en qué magnitud es la problemática, qué es lo que detona esa problemática, cuáles son los elementos causales de esa problemática, quién ha trabajado en esa problemática, quiénes han sido los beneficiarios de esas acciones, cuál es la magnitud de los beneficios que se les han otorgado, cuáles son las características de dichos beneficios otorgados y cuál ha sido el comportamiento entonces del fenómeno a lo largo del tiempo para evitar repetir los mismos errores y reforzar aquellas acciones que han tenido resultados favorables. Entonces, la definición de los objetivos tiene que ver con atender el problema público dentro de la esfera de competencia de la institución. Definidos esos objetivos, ahora sí, hay que definir la meta por alcanzar, que esta es la cuantificación del logro. ¿A cuánto aspiro yo? ¿Qué aspiro yo a lograr? Ahora sí, en materia de números, tanto para los objetivos individuales, para los objetivos grupales y para los objetivos de la institución como un todo. ¿Por qué seguimos separando esos niveles de objetivos y metas? Porque se supone, cuando menos así debiera de ser, que los logros de la institución son la suma de los logros de los grupos de trabajo y estos a su vez es la suma de los logros de los individuos. Si la Auditoría Superior del Estado tiene por objetivo crecer la cobertura de la fiscalización,
pues puedo, si yo definí cobertura en número de auditorías o en entes fiscalizados, pues hay que ver quiénes participan del proceso de fiscalización, y ahí hay dos áreas: la de desempeño y la auditoría de cumplimiento financiero y a la obra pública. Entonces, ¿qué va a aportar cada una de las áreas para el cumplimiento del objetivo superior, el cumplimiento del objetivo de la institución? Y a su vez, si lo desagregamos en cada una de las áreas, entonces, de las auditorías en materia de desempeño, ¿cuántas se van a desarrollar en materia de gobierno y finanzas y cuántas en materia de desarrollo social? Entonces, ahí ya tenemos un nivel de compromiso a nivel del departamento. Y a nivel de departamento, ¿cuántos grupos de auditoría habrán de conformarse para llevar estos esfuerzos al nivel individual? Eso se le denomina la trazabilidad de la planeación, y ahorita vamos a ver un ejemplo mucho más ampliado. Una vez que hemos definido los objetivos y las metas, es necesario detallar las estrategias. Y en este proceso es necesario llevar a cabo un proceso de planeación. Y ustedes se cuestionarán, bueno, ¿cómo el proceso de planeación detona un nuevo proceso de planeación? Pues así es. Cuando queremos llegar a la planeación al último nivel, es necesario llevar a cabo procesos de planeación como resultado de un objetivo de un proceso de planeación previa. Ejemplo, a primer nivel podemos tener los objetivos de la institución como un todo, los objetivos de la Auditoría Superior del Estado, los objetivos del H Congreso del Estado. Esos objetivos se separan por los objetivos de cada una de las auditorías especiales de desempeño o de la Secretaría del Congreso y del órgano interno de control. Estos a su vez se subdividen en objetivos y metas por cumplir por cada una de las direcciones o departamentos que lo componen. Con ello no nada más se busca segmentar el objetivo o la meta global, sino que realmente sirva para identificar la trazabilidad de los objetivos y nosotros tener una clara identificación a qué objetivos superiores estamos contribuyendo, es decir, de arriba hacia abajo, y que una vez ejecutados o una vez cubierto el ciclo o el año, podemos llevar a cabo la revisión y verificar el cumplimiento de metas y su contribución a los objetivos superiores durante el ejercicio o durante cada uno de los ejercicios. Un proceso de planeación y un proceso de rendición de cuentas. Aquí vamos a ver un ejemplo más detallado de la trazabilidad de la planeación y algunas herramientas que pueden utilizarse para ir documentando el proceso de planeación, es decir, qué documento teníamos como producto del proceso de planeación. Utilicé algunas fuentes de información que ustedes mismos proveyeron para el desarrollo de los programas presupuestarios. Me tomé la libertad de incorporarlos, dado que solamente este curso va canalizado exclusivamente a personal del H Congreso del Estado y la Auditoría Superior, por lo que entonces no transgrede la utilización de información para otros fines. Aún así, eliminé, testé algunos documentos que puedan haber sido considerados como delicados, y otros definitivamente los desarrollé en su totalidad en Excel o en Word para no entrar en problemas de utilizar información delicada. ¿De acuerdo? Para identificar la trazabilidad de la planeación y cuál es la documentación soporte, resultado de la misma, partí del Programa de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo de la 63 legislatura del periodo 2019-2021. En este documento, aquí está. En este documento, en el Plan de Desarrollo Institucional del H Congreso del Estado de Sinaloa, pues se llevaron a cabo los ejercicios correspondientes y se documentó la planeación al más alto nivel que habrá de orientar el desempeño de las funciones de cada una de las áreas
para la administración, que comprende, es decir, hasta el año 2021. Para ello, se utilizaron otras herramientas, no las vamos a atender ahorita. Se incorporaron los esfuerzos de cada una de las áreas interesadas, al menos internas, y como producto se definieron objetivos por alcanzar en diferentes niveles de desagregación. Los objetivos por alcanzar a primer nivel, denominados ejes estratégicos institucionales, tuvieron que ver con la función legislativa, con la función fiscalizadora, con la función representativa y con el fortalecimiento y eficiencia institucional. Para cada uno de ellos, a su vez, se detallaron objetivos a segundo, tercero y cuarto nivel. Es decir, para lograr esta función fiscalizadora, se definió el objetivo de avanzar en la confianza y credibilidad de la sociedad en la función fiscalizadora. Para ello, se describió la estrategia de comunicar a la sociedad las actividades de fiscalización y sus resultados, y se trazaron las siguientes líneas de acción. Transparentar la deliberación al interior de la comisión fiscalizadora, establecer mecanismos de socialización, publicar ampliamente los resultados, dar seguimiento a través de la ACE, etcétera, etcétera. Y así se definió el objetivo 2, que es revisar los informes generales ejecutivos, y el objetivo 3 y otros. Este último, el de profundizar la fiscalización y la revisión de los entes fiscalizables, se logra a través de la ejecución de la estrategia de supervisar la adecuada presentación de la información financiera, contable, presupuestal y programática de los entes fiscalizables. Y para lograrlo, las líneas de acción a seguir son evaluar los resultados de la gestión financiera, auditar las fuentes y estimaciones del ingreso, etcétera, verificar el cumplimiento del sistema de planeación, programación y presupuestación de cada uno de los entes públicos en atención a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, valorar el cumplimiento de las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental, emitir oportunamente el informe de seguimiento de las acciones y promover la capacitación y actualización continua de sus funcionarios y de los entes. Ese, si se dan cuenta, es un instrumento de planeación a primer nivel cuando hablamos de un poder independiente, de un poder autónomo. Para lograrlo, voy a cerrarlo, pues interviene el Congreso del Estado e interviene la Auditoría Superior del Estado. Para ello, la Auditoría Superior del Estado, a su vez, desarrolla su programa estratégico institucional para el periodo correspondiente, alineando su quehacer al objetivo 3 definido en el programa de desarrollo institucional. Este ahorita no lo encontré publicado, por eso no lo compro. Sé que existe para otros periodos, pero no lo quise incorporar para no meterle ruido a las definiciones. Pero en su programa debe de encontrarse un objetivo de mejorar o incrementar la fiscalización de cada uno de los entes públicos. Eso es obligado. Para lograr este objetivo, a su vez, se definen los programas presupuestarios y los programas operativos anuales. Y aquí algunos que están un poco mimetizados en el tema dirán, bueno, es que los programas operativos anuales ya no deben de existir en caso de que existan los programas presupuestarios. Y la respuesta es un sí parcial. Los programas presupuestarios deberían reemplazar a los programas operativos cuando el 100% del gasto programable está soportado en programas presupuestarios. Y cuando éste deja de tener la obligatoriedad de su emisión. Sin embargo, la Ley de Planeación Local señala la obligatoriedad de seguir emitiendo los programas operativos anuales. Por eso hay instancias que tienen sus programas presupuestarios para el 100% del gasto programable y siguen emitiendo sus programas operativos anuales, porque hay un marco normativo que los obliga. Ojo, en la lámina anterior hablamos de esto.
hay que considerar la reglamentación gubernamental existente que obliga a documentar y soportar el proceso de planeación. Es por eso que aunque este pueda no ser de utilidad, y digo pueda, se sigue emitiendo, que en una opinión humilde de su servidor debe de mantenerse. ¿Por qué? Porque un programa operativo anual da controles adicionales que no tiene un programa presupuestario. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado señala que en sus artículos 20 y tantos, son en 3 artículos, señala que la asignación de los recursos públicos debe ser a los programas presupuestarios. No obliga a una mayor desagregación. No dice que a proyectos, no dice que a programas operativos, no dice que a componentes, no dice que a actividades, dice a los programas presupuestarios. No obstante, los programas operativos anuales se desarrollan para los proyectos. Cada proyecto presupuestario está soportado en los documentos de un programa operativo anual. Y al estar soportado presupuestalmente a nivel de un proyecto, le da controles que no le da un programa. ¿Qué controles? El controlar los gastos individuales de cada uno de los proyectos, el controlar las fuentes de financiamiento de los proyectos que no me da el programa, porque de controlarlo solamente a nivel de programas podría darme una mezcla de recursos que podría dificultarme el proceso de transparencia y rendición de cuentas. Como ejemplo, si yo tengo un programa presupuestario para distribuir despensas, por ejemplo, pero para distribuir despensas no nada más compro las despensas, no solamente utilizo personal y diversos insumos necesarios, sino que además compro camiones para distribución, bueno, aquí estoy mezclando recursos de inversión, de gasto operativo y de transferencias y ayudas sociales. Si yo hago la asignación de recursos al programa presupuestario como un todo, puede dificultarme la rendición de cuentas, más aún si este vive de un fondo federal, este de aportación y este de otro recurso etiquetado. Entonces, es por eso que yo sugiero, a pesar de que la ley de planeación también lo marca también como obligatorio hasta el momento, de seguir manteniendo los programas operativos cuando menos a nivel de proyecto para llevar los controles que no me da un programa presupuestario. Dicho lo anterior, ahora sí vamos a analizar el programa presupuestario del ejemplo que estamos viendo. Aquí partíamos del objetivo 3, que señala el crecimiento de la fiscalización, retomado en el programa institucional de la Autoridad Superior del Estado e incorporado en el programa presupuestario 2020. Aquí lo abrió. Este programa presupuestario, pues atendiendo todas las etapas de la metodología del marco lógico, dice que es un programa específico del fortalecimiento y modernización del poder legislativo, que allá incorpora la identificación de sus elementos causales, la definición de objetivos, la selección de alternativas o cursos de acción, hasta llegar a la definición de objetivos y los instrumentos de medición de dicho documento de planeación. Un programa presupuestario, por lo tanto, es el resultado de un proceso de planeación documentado a través de su matriz de indicadores para resultados. En este, destaco el objetivo del componente 3, que dice, los entes públicos fiscalizados y revisados. Este objetivo se relaciona de manera directa con el objetivo 3, detallado en el programa de desarrollo institucional del H Congreso del Estado. Y para medir el desempeño, durante el ejercicio, define algunos instrumentos de medición que habrán de aplicarse durante el ejercicio. Entonces, para lograr este objetivo, dice, yo defino también líneas de acción a segundo nivel. ¿Cuáles líneas de acción? La entrega del informe general ejecutivo de resultados de la fiscalización, la entrega de los informes individuales, tanto de cumplimiento financiero, de autoridad de desempeño, así como los productos de las denuncias, la promoción de acciones y recomendaciones, la entrega de los informes de seguimiento a las recomendaciones y a las acciones promovidas, la capacitación
de los funcionarios públicos de las entidades fiscalizables, así como la capacitación del personal interno de la propia institución. Entonces, este documento de planeación retoma los principales objetivos del documento, del macro documento del H Congreso del Estado, y focaliza ahora sí sus obligaciones y sus aspiraciones a nivel individual. Estos objetivos, a su vez, lo voy a cerrar, son incorporados a un programa anual de auditorías, visitas e inspecciones que aplica solamente a la Auditoría Superior del Estado. Aquí ahora sí, ya estoy segmentando ese gran quehacer que aplica a todo el Poder Legislativo para ir acotándolo a un proceso de planeación y programación solamente de los actores involucrados. Entonces aquí ya tengo el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones que busca darle cumplimiento al objetivo 3 del programa presupuestario, que se alinea con el objetivo 3 del PDI del H de la 63 legislatura. ¿De acuerdo? Este programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, a su vez, me voy a ir a lo... Ya le ponen números a los objetivos, dice. Para mejorar e incrementar la fiscalización superior, se llevarán a cabo 51 auditorías, dentro de las cuales destacan 42 auditorías financieras, una auditoría financiera con enfoque de desempeño y 8 auditorías de desempeño. A lo mejor no se ve. Ahí está. Adicionales a estos trabajos, a la planeación de estos trabajos, dice que se llevarán a cabo 41 estudios diversos adicionales, dentro de los que se destacan 8 revisiones de la matriz de indicadores para resultados, es decir, 8 evaluaciones de diseño de los programas presupuestarios, 19 análisis de endeudamiento, uno del Ejecutivo Estatal y 18 municipales, y 18 evaluaciones del desempeño municipal, uno a cada uno de los municipios. Con base en lo cual se acumulan 96 procesos de revisión y fiscalización a los entes públicos para el ejercicio 2020. Y claro, abajo detalla a qué municipios corresponde, a qué organismos públicos descentralizados corresponde, a qué dependencias dentro del Poder Ejecutivo corresponde, etc. Pero lo que quería poner en contexto es esta parte. Ahora sí, este instrumento de planeación detallada se alinea con un instrumento de planeación estratégica que es el programa presupuestario, el cual se vincula con los objetivos de planeación estratégica emanados del PDI que aplican a todo el poder. Si queremos seguir detallando este proceso, entonces, ese programa anual de auditoría ya dijimos que participa la auditoría de desempeño y la auditoría de cumplimiento financiero. Si nos focalizamos en la auditoría especial de desempeño, entonces, esta área dependiente de la ACE tendrá que llevar a cabo su propio programa anual de trabajo. Dentro de ese programa anual de trabajo deben de figurar cada una de las auditorías, evaluaciones y estudios señaladas en el documento previo, identificar el cronograma de trabajo, aquí está, el cronograma de trabajo a utilizar o ruta crítica en el desempeño de las funciones de fiscalización, aunado a muchos otros controles necesarios propios de la función que se está desarrollando, dentro de los cuales se identifica, esta será una auditoría, esa es responsabilidad del Departamento 1, es una auditoría de desempeño, se lleva a cabo al programa presupuestario 1, se verificará la eficacia, la eficiencia y la economía y la calidad en las vertientes a revisar y detalla los tiempos en que se trabajará en campo hasta llegar a la entrega del informe definitivo al auditor superior del Estado, auditora superior del Estado en este caso. Y este cronograma de trabajo es el que debe desarrollarse
para cada una de las auditorías, para cada una de las revisiones de MIR, para cada uno de los análisis de endeudamiento y para cada una de las evaluaciones de desempeño. Esto permite no solamente detallar el cumplimiento de las funciones y de las metas plasmadas en un documento superior, sino que identifica a los responsables y en un cronograma de trabajo las funciones simultáneas que habrán de desarrollarse para poder dar cumplimiento a dichos objetivos. Con eso se evita la duplicidad de funciones cuando yo identifico los responsables y el mejor aprovechamiento de los tiempos como uno de los insumos más críticos en el proceso de la fiscalización. Entonces aquí ya vamos a un cuarto nivel en un instrumento de planeación. PDI. Lo voy a cerrar. Tengo el PDI, perdón, un quinto. De ese PDI se alinea el programa institucional de la ACE, estratégico de la ACE, se alinea el PDI. De este se emite el programa presupuestario, donde uno de sus objetivos da vida al programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, y alineándose ese programa, ese PABI, cada una de las áreas que intervienen hacen su propio programa anual de trabajo. Ahora, de ese programa anual de trabajo, si queremos seguir viendo la trazabilidad de la planeación, aquí lo tenemos, aquí identificamos cada uno de los departamentos que intervienen en este instrumento de planeación y programación. Ya decíamos, la auditoría 1 va a ser desarrollada por el departamento 1. Entonces, cada uno de los departamentos deberá hacer su propio programa de trabajo. Por cada una de las auditorías en que interviene, tendrá que hacer su programa de trabajo, donde debe de dar cuenta de las acciones por desarrollar y los tiempos que consumirá cada uno de ellos. Y aquí decimos, la planeación de la auditoría demandará la ejecución de estas acciones y consumirá estos tiempos. La programación, es decir, el desarrollo de la auditina, demandará la ejecución de estas acciones en estos tiempos. Los resultados, como trabajo de campo, demandará estas acciones y consumirá estos tiempos. La confronta, el informe final y el expediente de auditoría consumirán estos tiempos. Y con base en ello, se asignarán horas hombres al cumplimiento de las mismas. Una vez desarrollado el programa de trabajo a nivel de departamento, uno de ellos señalamos que era la auditina precisamente, ¿verdad? Aquí está. Elaborar y someter a aprobación la auditina como el proceso de planeación resultante de la planeación de la auditoría de desempeño al programa X. Bueno, esa auditina a su vez conlleva otro proceso de planeación alineado al documento de trabajo previo del departamento. Dentro de esta, quiero destacar, una auditina conlleva la aprobación de la auditoría, la comprensión, la definición del marco jurídico aplicable, el análisis del diseño del programa presupuestario a través de su MIR, etcétera, etcétera. Y dentro de esas 150, 200 hojas, debe de existir un documento de planeación aún más detallada, donde se defina qué se va a auditar, por qué se va a auditar, con base en qué soporte jurídico se va a auditar, cuál es el proceso o procedimiento de auditoría que se va a ejecutar y cuál será la información o requerimientos de información que alimentarán dicho procedimiento de auditoría. Entonces, cada uno de estos a su vez es el resultado de un proceso de planeación en alineación con una auditoría por ejecutar. En cada uno de ellos, por cada resultado, resultado 1, que es el diseño del programa, se lleva a cabo este proceso de planeación. Para el resultado 2, se debe de llevar a cabo su propio proceso de revisión y así para los resultados de eficacia, de eficiencia, de economía y de calidad.
esa planeación del trabajo de campo también debe ir aparejada de la planeación de la guía de auditoría y de la planeación del proceso de supervisión, cuando éstas recaen en figuras independientes. Entonces, la programación de la supervisión también conlleva el verificar a través de una instancia independiente y la documentación correspondiente si los procedimientos de auditoría para cada uno de los resultados previstos se está ejecutando conforme a los instrumentos planeados y conforme a los tiempos planeados. Esto significa entonces que de esa auditina yo nuevamente tengo instrumentos de planeación para el trabajo de campo, para el desarrollo de las cédulas preliminares para cada uno de los resultados y para ejecutar el proceso de supervisión correspondiente. Entonces, quien está llevando a cabo la supervisión debe identificar claramente qué le está contribuyendo a la adecuada ejecución de una auditoría de desempeño. Yo aquí debo, y que con yo estoy contribuyendo a los objetivos del programa de trabajo del departamento que se encuentran en alusión directa con el cumplimiento de las metas de la Auditoría Especial de Desempeño, que da cumplimiento de las auditorías y estudios emanadas del Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones, que son considerados como objetivos prioritarios en el Programa Presupuestario 2020 y que se alinean de manera directa al Programa Institucional de la ACE y al Programa de Desarrollo Institucional de la Fiscalización Superior del H. Congreso del Estado. Este sería un proceso, cómo detallar la trazabilidad de la planeación a través de los instrumentos que soportan la planeación genérica y específica a nivel de áreas. Tal vez ustedes pensarán, bueno, pero es que ¿cómo puedo llevar yo a cabo esa planeación hacia el interior de mi quehacer? Todo el quehacer puede ser documentable. Y en la medida en que estos procesos se llevan a cabo de manera iterativa, retomando las mejoras que identificamos a lo largo del tiempo, nuestros instrumentos de planeación resultantes resultan cada vez más acertados y más adecuados para el desempeño de las funciones propias de cada uno de nosotros. Podemos incluso poner otro ejemplo. Estamos a 11:21, sí, vamos a poner un punto. Para poner otro ejemplo, por ejemplo, suponiendo que no estamos en el Congreso, entonces estamos en una dependencia del Ejecutivo Estatal. Entonces, el documento al cual debemos nosotros alinear nuestro quehacer es el Plan Estatal de Desarrollo. Del Plan Estatal de Desarrollo deben de emanar los planes sectoriales, en los cuales participa la Secretaría Cabeza de Sector y todos aquellos organismos descentralizados, desconcentrados de la administración, incluso subsidiados con figura autónoma, que participen del cumplimiento de dichos objetivos. Ejemplo, si yo estoy en el sector educación, bueno, entonces el plan sectorial educativo, emanado a través de la Secretaría de Educación Pública, debe de incorporar la contribución a dicho cumplimiento de los organismos descentralizados y desconcentrados de la administración pública estatal, pero también aquellos autónomos o subsidiados que participan o pueden participar o pueden incidir en el cumplimiento de dichos objetivos. Háblese en este caso, es la Secretaría, debe incorporar a CEDES, ICATSIN, CONALEP, COBAES, Universidad Autónoma de Sinaloa como un órgano subsidiado, Universidad Autónoma de Occidente, etc. ¿Para qué? Para incorporar también el nivel de compromiso y nivel de aportación de cada uno de ellos en el cumplimiento de los objetivos superiores. Producto de ello, cada uno de ellos hará sus propios programas presupuestarios en una clara contribución con los objetivos definidos en el programa sectorial. En este caso, si hablamos de COBAES, pues aquí tenemos el programa presupuestario de educación media superior de calidad, que busca contribuir al incremento de la eficiencia terminal
de la educación media superior y la absorción del mercado laboral en materia técnica, el cual se alinea con el eje de desarrollo social emanado del Plan Estatal de Desarrollo. Derivado de ese programa, cada una de las áreas deberá hacer su programa anual de trabajo. Por cada una de las áreas que participan, deberán hacer su programa específico de trabajo de cada área correspondiente. Si por el contrario estoy en la Secretaría de Desarrollo Social, bueno, pues aquí tengo un programa de desarrollo social, un programa sectorial de desarrollo social. Y aquí tengo el programa presupuestario de desarrollo social. Digamos que estamos trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social. Las funciones de desarrollo social, dentro de muchas que tiene, por ejemplo, voy a enunciar dos. En materia de desarrollo social puedo yo dedicar esfuerzos y recursos al apoyo alimentario, pero también a la infraestructura, y son muy diversos. ¿Por qué la infraestructura? Porque la Secretaría de Desarrollo Social es la que administra parcialmente los recursos del Fondo de Infraestructura Social. Y el Fondo de Infraestructura, una parte se va precisamente a eso, al desarrollo de infraestructura. Entonces, la Secretaría puede tener un programa anual de trabajo que hable de distribuir despensas, pero que también habla de desarrollar proyectos de infraestructura, proyectos de obra pública. Y estos generalmente no van a recaer en la misma figura, en la misma dirección. Por lo que cada una de las direcciones hará su programa de trabajo específico del programa anual de infraestructura a atender y otro que tenga que ver con su programa de apoyo alimentario, los cuales son diferentes exponencialmente. Si estamos entonces en el programa de infraestructura, el área correspondiente habrá su programa anual de obra que incorporará a su vez en un documento de planeación adicional los proyectos ejecutivos de la obra, donde se detalle la obra por desarrollar, la localización, las fuentes de financiamiento, los recursos estimados, el programa de supervisión, los procesos de adjudicación, y cada uno de ellos detonará un proceso específico individual. Si hablamos del programa, digamos, de adjudicación, pues hay que planear el proceso licitatorio, si se va a llevar a cabo con Pranet, donde se identifiquen los costos unitarios de referencia, los procesos para recibir las propuestas correspondientes, el proceso de fallo y el proceso de adjudicación y contratación, la recepción de fianzas y con base en ello hacer un programa de trabajo para la supervisión, para las estimaciones y para los pagos correspondientes. Todo ello debe de quedar documentado de manera a priori para que sea el referente de la ejecución donde se deje evidencia de dicho cumplimiento durante el ejercicio. Pero todos ellos son un instrumento de planeación anticipada de las acciones por llevar a cabo. Y esto mismo aplica dentro del Poder Legislativo. Tal vez no lo hemos llevado a cabo en todas las áreas, pero es importante empezar a documentar qué hacemos para la semana, para el mes y para el año. Con base en dicha documentación, tenemos que incorporar quién más participa de dichas acciones. ¿Quién es el usuario del resultado de dicha acción? Si del resultado de la acción yo emito un documento o un servicio, ¿quién es el usuario posterior de ese bien o servicio? ¿Y cuáles son los elementos de calidad o las características mínimas que debe reunir